Muy bien, estábamos hablando entonces de los comienzos de la Edad Moderna y hablábamos del primer movimiento cultural, filosófico, artístico que conocemos en la Edad Moderna, que es el humanismo y el Renacimiento, y que lo situamos entre los siglos XV y XVI. Para poder caracterizar desde el punto de vista histórico estos periodos, lo que hemos seleccionado son 4 procesos históricos fundamentales que tienen su correspondencia lineal de manera horizontal a lo largo de toda la Edad Moderna. En principio, vemos la formación de los estados monárquicos. Hacia los siglos XV y XVI, el rey se convierte en la figura predominante desde el punto de vista político, habiéndose producido la crisis feudal y trabando alianza con la burguesía. De tal modo, estos estados monárquicos se configuran lentamente en torno a la figura de un rey que concentra las funciones del Estado, pero que además empieza a necesitar de una burocracia que gestione la administración de gobierno, de una diplomacia que establezca tratados con otros estados monárquicos en formación o ya formados, que produzca alianzas, fundamentalmente alianzas dinásticas, matrimonios entre las distintas dinastías. De esta manera, si nosotros miráramos con una lupa la conformación de matrimonios dinásticos en el siglo XV y luego iríamos al siglo XVII, veríamos que todos los reinos tienen reyes cuyas familias están entre sí emparentadas. Por otra parte, estos estados monárquicos, decía, necesitan también la fijación de límites. Comienza la primera noción muy liminar de lo que serían las fronteras, pero también necesitan la gestación de una pertenencia. Y esta gestación de la pertenencia, en principio, no se va a realizar en los distintos estamentos sociales que siguen existiendo, solo que ahora aparece una clase social que rompe con la estamentalidad que es la sociedad burguesa, pero en estos estamentos que tradicionalmente conocemos como clero, nobleza y tercer estado, en el cual se sitúa la burguesía, la alta burguesía y la media burguesía, y por supuesto una gran proporción de campesinado y una gran proporción de trabajadores urbanos. En este contexto hay que generar una noción de pertenencia, decía, y el Estado monárquico la genera en torno a la figura del rey. Es decir, que yo no hablaría de soy español en el siglo XV, sino soy súbdito de la corona de España y en última instancia, sobre todo en el siglo XV, soy súbdito de la reina Isabel de Castilla, o del rey Fernando de Aragón. En este caso, entonces, la identidad de los individuos, aunque no me gusta utilizar este término porque todavía no hay una correspondencia con el individualismo que es muy propio de la burguesía, pero que se va a ir asentando a lo largo de la Edad Moderna. Todavía entre los siglos XV y XVI tenemos una mentalidad tendiente al establecimiento de redes familiares y redes amplísimas establecidas en vínculos, como puede ser el vínculo con el jefe del gremio, es decir, del taller artesanal, o el vínculo con un patrón, o el vínculo de dependencia con un monarca. Y aún está presente una mentalidad centralmente nobiliaria, a pesar de que la burguesía comienza a tallar, digamos, fuerte en el humanismo y el Renacimiento. De hecho, son los impulsores de gran parte del arte y de la ciencia renacentista. En segundo término, el mercantilismo, no como teoría económica, pero sí como una práctica que deviene de la formación del capitalismo en el siglo XII. Les recuerdo que tanto la burguesía como la reurbanización de Europa y el capitalismo surgen a mediados del siglo XII, comienzos del siglo XIII, de la mano de los mercaderes y de los prestamistas. Así que acá tenemos un enclave de lo que se conoce como el capitalismo mercantil. Y finalmente la Reforma Protestante, que es a lo que yo aludía en la grabación anterior como cisma protestante, porque produce una ruptura en toda Europa,
tema al que le dedicaremos la semana que viene porque requiere de un sustrato importante, pero es un tema fundamental porque realmente el cisma protestante produce una transformación en el siglo XVII que se va a llevar hasta incluso el siglo XVIII. Bien, estos serían los 4 eventos simplificados, yo no llamaría eventos, procesos históricos simplificados a los que aludimos durante la etapa del humanismo y del Renacimiento. Si nosotros vemos entonces acá las 4 ideas fuerza, el antropocentrismo con la autonomía de la razón nos va a conducir hacia el racionalismo, la mundanidad nos va a conducir al secularismo, la idea de un progreso indefinido, material y moral al mismo tiempo, y la idea de individualismo que tímidamente comienza en el humanismo y el Renacimiento y se va a proyectar por toda la Edad Moderna. Nosotros podríamos rastrear todas estas características a través del arte renacentista. De hecho, vamos a tener una clase de arte en donde exploraremos estas cuestiones. Si ustedes se fijan, el arte renacentista depende de la construcción del conocimiento científico. Arte y ciencia son una misma cosa para el hombre del Renacimiento. Pensemos en Miguel Ángel, en Leonardo, ¿sí? La búsqueda de la perfección, la idea de simetría, de proporción. No existen, y esto lo quiero aclarar ahora y me lo van a escuchar decir luego otra vez, no existen grupos secretos o sociedades secretas en el periodo del Renacimiento, ni Leonardo da Vinci participó de ninguna, ni ninguno de los miembros del Renacimiento. Lo que nos vamos a encontrar en el arte renacentista es una profunda visión de humanización de lo sagrado, como es el caso de esta imagen que ven ahí, que forma parte de la Capilla Sixtina, es el Cristo Pantocrátor. Observen ese Cristo profundamente corpóreo, muscular. A su lado la Virgen María parece una señora que no podemos identificar si es o no la Virgen, tímidamente mirando hacia otro lado. Pero esta imagen, me quedo con este Cristo tan corpóreo que nos habla de esta humanización de lo sagrado, ¿no? Eso es antropocentrismo. El hombre como dimensión única, como centro único. ¿Y dónde está la razón acá? La razón está en la simetría, la razón está en la proporción. La razón se encuentra en las formas geométricas que pululan en todo el arte renacentista, porque la composición geométrica en triángulos, círculos y cuadrados es lo que le permite, sobre todo cuadrados y triángulos, es lo que le permite al hombre del Renacimiento, al pintor renacentista, al escultor renacentista, cifrar la perfección. Nuevamente, el Renacimiento utiliza una herramienta matemática del mundo griego antiguo, el número de oro, o razón áurea o proporción áurea, una razón matemática que aplicada a la pintura o aplicada a la arquitectura me permite encontrar proporcionalidad en las imágenes, simetría, punto de fuga, simulación de veladuras, esfumado, técnicas que el Renacimiento empieza a desarrollar conjuntamente con la noción de que los pigmentos que forman estos colores tan maravillosos son parte también de la ciencia. El conocer los pigmentos, el conocer la matemática, el conocer las proporciones humanas, las leyes de la anatomía, de la naturaleza, significan para los artistas del Renacimiento un plus en sus creaciones. No podríamos entender a Leonardo sin sus estudios de anatomía, pero sus estudios de anatomía no estaban dirigidos a desarrollar una ciencia, ni siquiera a la práctica de la curación médica, estaban dirigidos a perfeccionar su arte. Y algo muy similar ocurre con el caso de Miguel Ángel, ¿sí? Nosotros nos vamos por ahora a centrar en estas ideas, que son muy liminares, muy básicas, y a partir de estas ideas a recorrer la bibliografía solo por esta semana. Para la semana que viene les voy a proponer otra actividad
probablemente un encuentro vía Zoom para desarrollar un poco más esta temática del Renacimiento y entrar en la Reforma Protestante.